¿Qué tal? Buenas tardes. Pues faltan unos cuantos minutos para poder arrancar este en vivo, para poder tener un nuevo tema. Vamos a estudiar un nuevo tema, algo que Dios me ha estado hablando en los últimos días y que creo que podría ser de grande bendición para cada una de ustedes o de ustedes los varones que de pronto se unen a la transmisión. Así que en unos minutos vamos a comenzar. Si te vas uniendo, pues dale compartir. Se llama Mi propósito en Dios o Tu propósito en Dios, ¿ok? Que es algo que juntas vamos a estudiar este día y que estoy segura que va a ser de bendición. Mientras da la hora, que ya faltan unos cuantos minutitos, ¿qué te parece que ponemos en manos de Dios este tiempo para que sea su Espíritu Santo el que tome control de todas las cosas, pero sobre todo que prepare la tierra de nuestro corazón, ¿ok? Padre amado, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias por la oportunidad que me das de poder compartir con tus hijas y con tus hijos acerca de este tema, que estoy segura que va a ser de grande bendición para cada uno de ellos. Te pido que tú tomes control de todas las cosas, mi Dios, del internet, del audio, de todas las cosas, de lo que está a nuestro alrededor, para que pueda ser un tiempo de quietud, un tiempo en donde tu Espíritu Santo nos hable y además prepare la tierra de nuestro corazón para recibir esta buena semilla. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues bueno, voy a comentar un poco porque aún faltan unos minutos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de mi prioridad o su prioridad, ¿ok? Y en ese estar hablando de la prioridad, de qué es lo más importante, estuvimos viendo algunos casos o cosas que nosotros debemos de mejorar o más bien de enfocarnos a la hora de priorizar sobre lo más importante. Y una de las cosas que vimos era el hecho de poder vivir rectamente, el hecho de poder dejar las cosas en manos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos preocupados, es decir, pensando en las cosas, en cómo resolver los problemas, en lugar de dejárselos a Dios, pues entonces dice que las preocupaciones comienzan a dominar nuestros pensamientos. Buenas tardes a los que van llegando. Entonces, eso fue la semana pasada. Hablamos de nuestra prioridad. Y siguiendo más o menos el mismo hilo, hoy vamos a hablar acerca de mi propósito en Dios. ¿Y por qué hago énfasis de en Dios? Porque una cosa es el propósito que nosotras, querramos cumplir, y otro es el que Dios tiene para cada una de nosotras. ¿Ok? Entonces, mi propósito en Dios, voy a poner aquí mis lentes para de una vez comenzar, tiene que ver con, primeramente, para poder encontrar nuestro propósito, pues hay que tener esta prioridad que es el buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Ok? Hacer que su reino sea nuestra prioridad. Y entonces vamos a ir en ese caminar de encontrar nuestro propósito en Dios. Entonces, algo que hoy vamos a ver es que Dios tiene un plan, un propósito, y sé que a lo mejor muchas veces lo has escuchado, extraordinario para tu vida. Y por ello es importante que puedas tomar en cuenta o que tomemos en cuenta de algunas cosas para no morir en el intento. ¿Y por qué digo de no morir en el intento? Es porque a veces nos frustramos, porque pensamos que no tenemos un propósito. Y entonces andamos por la vida caminando, como le digo yo luego a mis alumnos, pareciera que estamos como perritos sin mecate, o sea, vamos caminando, o como burritos sin mecate, sin rumbo, sin un destino, sin una meta, y entonces lo que viene a suceder es que no somos felices, porque no estamos cumpliendo con propósito. Entonces, una de las cosas que tú tienes que aprender o que vamos a aprender hoy y que debe caer en nuestro corazón es que, como dice Eclesiastés 3:11, en su tiempo, o sea, es en el tiempo de Dios que vamos a cumplir con ese propósito. Ve para allá para que veas Eclesiastés 3:11. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente.
¿ok? Eclesiastés es un libro que fue escrito por Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, ¿ok? Y dice Eclesiastés 3:11. Sin embargo, dice, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. O sea, Dios hizo todo hermoso en su tiempo. A veces queremos saber todos los tiempos. A veces queremos tener todo, yo se los digo por experiencia propia, todo así en mi agenda, todo anotado y muy organizada, pero de repente a Dios pues le gusta voltearme la agenda y uno tiene que aprender a estar en ese mover del tiempo de Dios. ¿Para qué? Pues para, como dije, para no morirnos en el intento, no frustrarnos. Entonces, otra de las cosas que vamos a aprender es que el propósito de cada una de nosotras es único, pero además es irrevocable, tiene que ver con un llamado, tiene que ver con dones. En Romanos 11:29 dice que el llamado y los dones de Dios son irrevocables. Romanos 11:29. Cuando dice irrevocables es que no hay manera que tú puedas decir, ay, es que como he sido mala o porque no le había puesto atención a mi propósito en Dios, pues ya venció, no tiene fecha de caducidad, ¿ok? El llamado ahí está y es para cumplirse y es un rol. Haz de cuenta que estás en una obra de teatro y ese rol es específico para ti, nadie más lo puede hacer más que tú, porque tú tienes el script, tienes el talento, tienes todo para poder desarrollar ese llamado. Entonces es irrevocable. Te lo dieron a ti, no se lo dieron a nadie más, te lo dieron a ti. Y en ese te lo dieron a ti, quiero que también puedas darte cuenta que eso conlleva, el tener un propósito único, conlleva un proceso, el cual es único, un proceso. Y a veces no siempre es bonito. Es más, no a veces. Siempre es difícil el proceso, ¿ok? Nunca es bonito del todo, ¿ok? Y por eso quiero que veas en Lucas 1:34, porque vamos a hablar de una mujer en la cual su llamado fue el más grande que puede existir en toda la tierra, después del de Jesucristo, y que no fue nada bonito, ¿ok? Tal vez ya te imagines de qué mujer me estoy hablando, estamos hablando hoy, pero era María. María, una jovencita de unos escasos 15, 16 años que de repente, hago por acá esto, de repente un ángel la visita, ¿verdad? Y entonces le dice, ay, ¿sabes qué? Bienaventurada eres porque mira que Dios te escogió para ser la madre del Hijo de Dios, va a venir el Espíritu Santo, se va a posar sobre ti y tú vas a tener un bebé. Y entonces María como que dice, ok, pero, dice el verso 34, le dice así, pero ¿cómo podrá suceder esto? O sea, si yo soy virgen, ¿cómo va a suceder esto? Entonces es como que, sí, ok, acepto este llamado, pero ¿cómo va a ser? Y el proceso para María no fue nada fácil, no fue como que el embarazo más bonito en el que a lo mejor si tú has tenido hijos o estés esperando un bebé, pues tú digas, ay no, sí, mi embarazo fue súper bonito, tuve baby shower, tuve esto, tuve el otro, muy bonito. No, el de ella no lo fue tan así. ¿Por qué? Porque por principio de cuentas todavía no se había casado y había que, ahora sí que ver que la ley que decía que si habían fornicado, pues merecía pena de muerte, que era morir apedreada. Entonces, ¿por qué? Por el adulterio y cosa que no había sucedido. Entonces, no fue un proceso fácil. Es como que, ay, me hubiera gustado ser María. No. Ay, ¿cómo no fui María? Pues no. Ella tenía un llamado único porque tenía lo que necesitaba Dios para cumplir con ese llamado y además era un proceso único. Y sabes que muchas veces
nosotros podemos ver a otras personas y decir, ay, es que me gustaría ser como ella, me gustaría tener la unción de esa persona, me gustaría tener ese carisma que tiene. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cómo Dios la usa. Pero tú no sabes el proceso por el cual pasó o está pasando. Y a veces queremos lo bonito, pero no queremos el proceso. No queremos lo que implica tener eso que ya tiene esa persona. Entonces, es un llamado específico. ¿Y por qué? Porque mira, en Jueces 4:22 viene la historia de Jael y Sísara. Y Sísara era un enemigo del pueblo de Israel. Jael era una mujer que tenía un propósito de parte de Dios. Y el propósito de parte de Dios fue acabar con la vida de Sísara. Yo creo que nadie de nosotros queremos tener ese tipo de llamados, ¿verdad? Queremos estar en las manos de Dios, queremos servirle, queremos cumplir con un llamado, pero todos queremos el llamado bonito, el llamado que no sufre, el llamado en el que a lo mejor no me tengo que ir a un país o a otra ciudad en donde quizás reciba persecución. ¿Por qué? Pues porque estoy predicando el evangelio. Entonces, cuando se trata de llamado, ¿ok? De llamados, pues vamos a recordar en su tiempo, es en el tiempo del Señor, es un llamado que es irrevocable porque los dones se te dieron a ti específicamente. Bienvenida, Olga. Y conlleva un proceso único, específico para el llamado, para el propósito que vas a cumplir. Y como dije, y es específico tu propósito, nadie más lo va a hacer. Pero como digo, a veces, como dicen luego por ahí, en la mies del Señor hay muchas cosas. ¿Por qué? Porque a veces que deseamos el propósito de otra persona. A veces deseamos tener lo que otra persona tiene. ¿Por qué? Porque el mundo así nos lo va dictando. Y cumplir el propósito de Dios requiere de escuchar, de estar escuchando su voz, de estar a sus pies, como María, dijimos la semana antepasada, estaba a sus pies, ella prefirió escucharlo, estar allí a sus pies. Requiere obediencia, requiere valentía. Y yo les voy a nombrar algunos personajes que a mí me impactan, que requirieron de escuchar, requirieron de obedecer, de ser valientes. María, la madre de Jesús, fue una de ellas. Luego Moisés, igual. Moisés, imagínense, ya estaba en sus años 80, o sea, en los 80, estaba en la tercera edad, y de pronto Dios le dice, hey, ven tú, vas a ser mi libertador. Pues como que Moisés dijo, espérate, ¿cómo crees? Aparte, yo fui asesino. ¿Cómo yo, asesino, voy a ser un libertador? O sea, no. Pero Moisés tenía toda la educación, tenía todo para poder ir y presentarse, que esa es una de las cosas que por eso hablo mucho del proceso. Para presentarse delante de Faraón, para ir delante de un presidente, no cualquiera puede ir, tendría que ir alguien que está capacitado, que sabe cómo hablar, que culturalmente tiene todo para llegar y presentarse delante de un rey, de un gobernador, de un presidente. Y Moisés lo tenía, pero ¿qué pasaba? Que él pensaba como que, pues es que por el proceso que he vivido, quizás no soy la persona adecuada, quizás no soy la persona indicada. Entonces, hoy que estamos hablando precisamente de mi propósito en Dios, tu propósito en Dios, voy a volver a repetir cosas que son importantes. Son en el tiempo de Dios. Tu propósito ahí está, pero el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida tiene un tiempo específico. O sea, tiene una fecha para cumplirse. Mientras estamos en un proceso para llevarnos a ese cumplimiento. Es único, es irrevocable, tiene que ver con los dones y talentos que Dios puso en ti. Requiere, obviamente, que seamos obedientes, que escuchemos su palabra, que escuchemos su voz, que seamos valientes y es específico. Y cuando digo que es específico y que es único y específico, les puse de ejemplo a Jael, que le tocó en Jueces, lo pueden encontrar, Jueces 4:22, le tocó matar a Sísara, un enemigo del pueblo de Israel. Entonces, como que a nadie le gustan ese tipo de llamados, pero tenemos un llamado específico, ¿ok? Y la otra es que para cumplir ese llamado tenemos una unción específica de parte de Dios.
una unción específica. Y con eso que estoy hablando de la unción específica, es donde tenemos que tener esta humildad para reconocer que nuestro llamado, que es único de parte de Dios, nos equipó Dios con todo y unción. Y no es como que yo tendría que estar volteando, por ejemplo, imagínense, estar volteando a mi pastora Gloriana y decir, ay, cómo no soy como mi pastora Gloriana, cómo no tengo esa unción, cómo no tengo esto. No, porque ella tiene la unción y el llamado específico de parte de Dios. Y ella lo va a cumplir y lo está cumpliendo, y la gracia y favor que tiene es para ella, para cumplir ese propósito. Entonces yo tengo otra unción, gracia y favor para cumplir el propósito por el cual Dios me llamó a mí, y lo mismo tú tienes gracia, favor, unción para cumplir el llamado que Dios te dio. Pero ¿qué pasa? El mundo distorsiona la realidad y quiere que seas como otros, quiere que olvides tu propósito. Y entonces empieza a poner la envidia, el egoísmo, y eso trae infelicidad a nosotros. Y lo peor del caso es que trae rechazo a nosotras mismas, porque decimos, ay no, es que yo a dónde fui llamada, ay no, pues ahí estar en una oficina encerrada. Ay, no, pues es que, imagínense, lo peor de lo peor es cuando eres mamá, ¿ok? Y estás en una pausa porque estás cuidando a tu bebé, y tú lo que quieres es ya estar allá trabajando y haciendo todo. No es que yo ya quiero estar sirviendo en la iglesia, pero tú tienes un bebé y es tiempo de cuidarlo, es tiempo de alimentarlo, no nada más en lo físico, sino también en lo espiritual. Es tiempo de disfrutarlo porque los bebés crecen mucho. Es como que eres una mamá, pero que está en pausa ¿de qué? De todas las actividades que el mundo dice que tú tienes que hacer, y dices, ay, ¿cómo no soy como aquella mamá? Mira, ella ya tiene a los hijos grandes, ya los despacha, solitos se van y ella se queda libre. Ay, pero esa mamá ya vivió ese proceso que tú estás viviendo. Entonces, el no entender la etapa en la que estamos frena nuestro propósito, porque estamos deseando lo que otros tienen, estamos volteando a ver lo que otros tienen. Y Dios, por el contrario a lo que dice el mundo, Dios nos da un llamado importantísimo en su reino. No se trata de cuántos likes tengas las fotos en Facebook, en Instagram o en TikTok, cuántos plays. Imagínense si yo me pusiera a ver ahí a contar cuántas veces las personas vieron este video. Si le dieron like, si no le dieron like, ay, pues no dormiría. Entonces no. Dios, ¿qué me dijo? Dios me dijo, ¿sabes qué? Tú habla. Y así sea una persona, esa es la persona más importante para mí en este momento. ¿Para quién? Para Dios. Y para quien tú le estás hablando de mi parte. Y pon todo y prepara todo para esa persona, aunque sea una. Pueden ser 2, 3 o 4, 20, las que sean. Pero esto está preparado para ti específicamente. Pero si yo me pongo a buscar que lo vean muchas personas, entonces el mensaje se diluye. Entonces el mensaje ya no es tan específico. El mensaje ya no llega y toca tu corazón como debiera tocarlo, porque estoy perdiendo de vista el propósito de Dios para mi vida. Entonces, ¿te das cuenta cuán importante es tener ese corazón abierto para decir, voy a cumplir el llamado de Dios, no importa con poquitos o con muchos? ¿Por qué? Porque dice su palabra que fiel es el que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. Entonces, no se trata de cuántas veces han visto un video mío de YouTube, no se trata de cuántos likes, no. Se trata de que mi ejemplo de vida, tu ejemplo de vida, nuestro ejemplo de vida es el que transmite el amor de Dios a otros. Y es que cuando cumplimos el propósito de Dios podemos ser felices. Aunque haya uno, hayan dos. Es como a veces me dicen mis alumnos, cuando ahorita que por ejemplo ha pasado que algunos faltan porque están enfermos de la gripe, porque otra vez vuelve la gripe, o por ejemplo ahorita en nuestro país estamos sufriendo con una epidemia ahora yo traigo de hecho el ojo enfermo de conjuntivitis, y entonces pues faltan los alumnos, y uno de ellos dice, ay Miss, qué bueno que vienen poquitos, porque nos tocas más tiempo tú. O sea, es como que te tengo más,
no te tengo que compartir. Y son de mis alumnos pequeños, ¿verdad? Y yo digo, no, pues es que sí, qué bueno que no me tienes que compartir tanto, pero pues también extrañamos a aquellos que no están ahí, ¿verdad? Porque como quiera, todo lo preparo igual si fuera a haber uno o fueran a estar los 20 alumnos, ¿no? Entonces, Isaías 40:31 dice esto. Eso es algo importante para que nosotros recordemos lo que dice Isaías. Dice Isaías 40:31. Aquí está. Dice, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Y eso te lo estoy diciendo cuando tú piensas que tú, o cuando uno piensa, porque yo también lo he llegado a pensar y Dios trató conmigo en cuanto a que, ay, pues es que nomás hay 3. O, uy, no, nadie lo ha visto ahora. Y después me sorprende Dios, porque empiezo a tener mensajes de personas que me mandan mensajes y me dicen, Moni, Dios me habló. Moni, gracias por la oración. Moni esto, Moni el otro. ¿Y por qué? Porque aquí dice, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Y Dios da nuevas fuerzas para seguir adelante. Dice, volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Entonces, quizás estás en un proceso de poder cumplir tu propósito, pero tenemos esta confianza que si confiamos en Dios vamos a renovar nuestras fuerzas, nos vamos a elevar en alto. ¿Para qué? Para que su nombre sea conocido, ¿ok? Que eso es algo muy importante. Hoy, fíjense que, bueno, no fue hoy, fue en esta semana, una de mis alumnas me dijo, estábamos hablando precisamente en la escuela, también estamos hablando de propósito y hablamos precisamente de cómo a veces deseamos querer ser como los demás. Y yo, cuando Dios pone algo en mi corazón, yo se los voy diciendo, estamos con una base bíblica, pero el Espíritu Santo me va guiando. Y entonces una alumna levanta la mano y dice, sí, ¿sabes qué, Miss? Yo quería ser como ella, porque yo siempre he querido ser como ella, o sea, como otra compañerita, porque ella tiene muchas amigas, porque es bonita, porque es delgadita, porque es blanquita. Yo he querido ser como ella, siempre. Pero la realidad es que esta alumna que decía, quiero ser como ella, no sabe que esa alumna a la que ella desea o quiere o admira o hasta pudiéramos decir a cierto grado, porque en su cara había como frustración, envidia ser como ella, no sabe que su papá está trabajando en otra ciudad, que no ve a su papá más que una vez cada 4 meses, que tiene que hablar con su papá por videollamada, cuando la otra niña que quiere ser como ella, tiene a su papá todos los días en casa. Lo puede ver a cada rato, la lleva a la escuela, la recoge, y esta niña no, la otra niña no. Entonces, ahí es cuando digo que a veces nosotros deseamos lo que otro tiene, pero no sabemos lo que hay detrás, el proceso por el cual esa persona puede irradiar el amor de Dios, esa persona puede tener tanta gracia o tanto favor porque ha pasado por un proceso difícil que es cada vez menos esa persona y más Dios lo que se refleja. Entonces, los llamados o los propósitos que Dios nos da, vuelvo a repetir, son específicos e implican un proceso. Y yo digo, a veces vemos el resultado, pero no vemos el proceso. Por ejemplo, el aceite de oliva, dicen que entre más virgen sea, que sea extra virgen, pues más bueno es, más sabroso es, ¿verdad? Lo puedes poner para cocinar, lo puedes usar para cocinar, lo puedes hacer en ensaladas, pero ¿qué pasó? Para que llegara a tener ese sabor tan delicioso ese aceite, la aceituna tuvo que ser presionada, casi destruida, para sacar lo mejor de ella. Entonces yo creo que sí es muy padre ver y decir, ay, qué bonito el aceite de oliva, qué sabroso. ¿Por qué vale tanto? Pues porque era una oliva bonita, una oliva que fue seleccionada y después pasada por un proceso. Y tú y yo somos olivas que fuimos seleccionadas y que estamos pasando por un proceso para producir un aceite bueno, un aceite bonito, un aceite que aromatiza, un aceite que sazona la vida de otros.
El vino, por ejemplo, el vino tinto, déjenme tomar aquí tu cafecito, pues viene de la uva, ¿verdad? A mí me encantan las uvas. Y pues las uvas, fíjense el proceso de la uva. La uva también tuvo que ser presionada, pero además de presionada, pisoteada todavía más. O sea, no es como la oliva que nada más la apachurraron, le pasó por un molino, sino que la uva fue presionada y pisoteada en su proceso para convertirse en vino. Guardada, escondida en barricas por mucho tiempo para después poder salir en ese vino sabroso y que luego cuesta tan caro. Entonces yo creo que deberíamos de empezar a valorar los procesos con los que estamos viviendo. Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro novio, ¿ok? El amado, el deseado de las naciones, fue azotado. También vivió un proceso. Fue azotado, fue clavado en la cruz. ¿Para qué? Para derramar su sangre y recibir nosotras salvación, sanidad y propósito. Entonces, ¿qué tenemos que aprender hoy? Abrazar el propósito de Dios para nuestra vida. Abraza el propósito de Dios para tu vida. No importa si piensas que es muy pequeño o quizás dices es que es muy grande, me espanta, me da miedo. Muy bien. O dices, ay, es que es tan pequeño que no sé, lo menosprecio. No, es pequeñito, pero cumple con un propósito que es darle la gloria a Dios. No menospreciemos nuestros llamados. No menospreciemos el propósito de Dios para nuestra vida. No envidiemos el propósito llamado de otro. No envidiemos los dones de otros, ni mucho menos la unción de otro, porque la unción es eso precisamente, es ese aceite del Espíritu Santo que se produjo después de un quebrantamiento, después de un proceso difícil en nuestra vida. Entonces, todos los procesos que vivimos tienen un propósito. Y el propósito es que aprendamos a abrazar el llamado de Dios para nosotros, con agradecimiento, con expectativas, en integridad, escuchando la voz de Dios, dispuestas a obedecer y siendo valiente todos los días de nuestra vida. Yo quiero contarte algo, abrir mi corazón este día. Cuando yo era adolescente, más bien desde niña, mi papá, en su buena intención de corazón de decirme que era muy inteligente, porque la realidad es que fui muy inteligente, sigo siendo inteligente, una persona inteligente, pero de muchas buenas notas, o sea, muy, muy buenas notas. Pero en ese de muy buenas notas, mi papá me decía, tú eres la mejor, tú eres la mejor, tú eres la mejor, no hay nadie como tú. Y saben, a veces tenemos que aprender a tener los pies en la tierra. Y eso es importante que a veces como mamás no cometamos ese error con nuestros hijos, de en ese tan llamado positivismo estemos diciendo, tú eres el mejor, tú eres el mejor, tú eres el mejor, tú eres el mejor, porque la realidad es que siempre va a haber alguien mejor que nosotros. ¿Ok? Y cuando yo entiendo que Dios permitió que yo viviera eso, para que cuando me encontré con alguien que era mejor conmigo en las materias en la escuela, híjoles, pues de sopetón no me cayó tan bien. Y entonces, ¿qué pasó? Que yo me fui al otro extremo. Yo me dejé apachurrar. Yo solita me pisoteé porque dije, ay, sí, yo no soy nada. Todos son mejores que yo. ¿Y qué pasa? Menosprecié los dones y los talentos que Dios había puesto en mí. Y eso pasó con Moisés. Moisés menospreció todo lo que había él aprendido en Egipto y que Dios iba a usar.
porque Dios lo usó. Todo ese aprendizaje que él tenía, todo ese conocimiento acerca de Egipto, Dios lo usó para poder presentarse delante de un rey, para poder presentarse delante del gobernador de Egipto, del faraón. Y con las palabras, aunque él decía, soy tartamudo, ya no puedo hablar, ya no recuerdo ni siquiera cómo se hablaba, pero él tenía esa presencia que Dios necesitaba para ir y llevar y traer libertad a su pueblo. Entonces, a veces menospreciamos nuestros talentos. Y cuando tú menosprecias los talentos, las habilidades, venimos a ser como ese que le entregaron, ¿se acuerdan? Un talento. Y dijo, ay, tuve miedo y lo escondí y lo llevé a la tierra. Y entonces cuando vino el dueño dijo, uy, chale, mínimo lo hubieras puesto en el banco. Mínimo. ¿Para qué? Para que produjera algo. ¿Y por qué? Porque los dones, los talentos, el llamado que Dios nos dio, vuelvo a repetir, son irrevocables y deben producir. ¿Producir qué? Producir gloria. ¿Gloria para quién? Para Dios, no para nosotras, para Dios. Deben reflejar en todo momento a Dios. De ahí que es importante que aprendamos también a ser humildes. En estos días que yo estoy terminando ya estoy así, miren, así. Por eso yo ya estoy diciéndoles a todos, compartiendo acerca de mis servicios como coach de vida. Y he aprendido algo que es muy importante. Y que yo eso lo aprendí justo cuando estaba pastoreando niños. Cuando estaba en la congregación, mi esposo y yo estábamos como pastores de niños. Y entonces algo que uno tiene que aprender es que un buen líder es aquel que empuja a los demás, así como debe ser un papá y una mamá, para que brillen tus hijos y no tú. Si tú estás en un trabajo, en una oficina, tienes a cargo personas, esa es tu labor. Tu labor es que los demás brillen, no tú. ¿Ok? Que ellos sean reconocidos, no tú. Y créeme que después va a llegar el reconocimiento. Pero no es como que tú te pares y digas, ay, es que esto y el otro, y tu equipo no te acuerdas de ellos. No. Exactamente cada una de las personas que yo les mencioné hace rato, María, Moisés, Josué, imagínense Jael que mató a Císara, santo Dios, o sea, cuando yo leí eso, ya lo había leído, pero nunca lo había visto desde el punto de Dios, del propósito de Dios para la vida de Jael, de que tuvo a Císara adentro de la tienda, de su tienda, se le quedó dormido y dijo Jael, pues de aquí soy, ¿verdad? Pero nadie se pone a pensar si Jael lo había planeado, nadie se pone a pensar si Jael de pronto dijo, es que y si se despierta, y si no le atino, y si me tiembla la mano cuando esté yo con el martillo y la estaca. Tuvo que ser valiente. Y no es que todas nosotros tengamos ese llamado, no, para nada. O sea, no, yo creo que está por ahí, por algo está en la Biblia. Y está en la Biblia ¿para qué? Para que podamos aprender nosotros que así como Jael destruyó Císara, tú y yo podemos destruir todo eso que hemos sentido alguna vez. Menosprecio hacia nosotras mismas, rechazo hacia nosotras mismas, que podamos destruir el pecado también, que podamos destruir quizás la conformidad en la que hemos crecido. Quizás a lo mejor crecimos en una familia en la que había gritos, en la que había rechazo, en la que había peleas, en la que había discusiones, en la que había contienda. O sea, quizás viviste una muy fea infancia y es momento de clavarla en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para poder abrazar y aceptar el propósito de Dios para tu vida. Quizás tuviste un proceso por el cual tú dices, ¿sabes qué? Como hoy en la mañana hablaba con mis alumnos acerca de Jacob. Jacob el mentiroso, el tramposo, ¿cómo les digo? El manipulador, el engañador. O sea, venía de una familia de engañadores. Su mamá engañó al papá, al esposo, para hacer pasar a Jacob como Esaú. Luego Jacob, imagínense,
se fue a trabajar a casa del tío, que también era un tramposo, un engañoso, un engañador, que era Labán, y en lugar de darle a Raquel, lo hizo trabajar 7 años para darle a Lea, en lugar de Raquel, y luego Jacob tuvo que trabajar otros 7 años, y así. Entonces, y es increíble cómo dice el Dios de Jacob, y no el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es el Dios de los procesos, el que se encarga de hacer brillar esos procesos. Y que esos procesos que hemos vivido son los que le dan la gloria a Dios. No es el que dice, ay, es que pobrecita de mí, ay, que es que yo eso. No, 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 no. Es que gracias a ese proceso que viví, hoy podemos estar aquí delante. Así es. Hoy podemos estar aquí y decir, Dios me sacó de allá, del lodo cenagoso, me trajo acá a la luz. ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes, para anunciar sus bondades. Entonces, vamos a orar para terminar este tiempo y vamos a pedirle perdón a Dios porque a veces hemos menospreciado ese llamado. A veces hemos envidiado el llamado de otros, ¿ok? Y dice, ay, ¿por qué no tengo tantas personas que me siguen? Ay, no pasa nada, no pasa nada, ¿ok? Lo importante es darle la gloria a Dios. Lo importante es que sigamos caminando en ese proceso que cumple con el propósito de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar. Papá, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias por la presencia de tus hijas. Gracias porque sé que tú les estás hablando a sus corazones como lo estás haciendo conmigo. Te pido hoy, Espíritu Santo, que tú ministres nuestro corazón y que nos muestres las veces en las que hemos menospreciado nuestro propósito, en el que quizás hemos dicho, ay, es que es tan pequeño, o al contrario, lo hemos visto tan grande que nos creemos incapaces de poder hacerlo. Hemos pensado que no tenemos lo que tú ya nos diste para cumplirlo. Perdónanos, papá. Perdónanos porque no te hemos creído. Perdónanos porque no te hemos obedecido. Y porque quizás hemos escuchado y visto lo que los demás hacen y a lo mejor hasta hemos deseado lo que los demás tienen y hacen. Y en ese desear y ver lo que los demás tienen, hemos hecho a un lado el propósito por el cual tú nos hiciste nacer para este tiempo. Espíritu Santo, tú nos diste la unción para este tiempo. Te doy gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú hoy traes nuevas fuerzas. Tú renuevas, Señor, nuestro espíritu. Renuevas nuestro corazón. Y dice tu palabra, pones un espíritu recto en nosotros para cumplir con ese llamado que tú nos has dado. Padre amado, que cada una como mujeres podamos abrazar ese propósito que tenemos en ti y podamos ponernos delante de ti y que cada mañana, cada día podamos darte honra y gloria a ti, Señor, porque eres el único que la puede recibir. Como dice tu palabra, no a nosotros, no a los hombres, sino a ti, Señor, sea toda la gloria. Bendice a estas mujeres. Tu Espíritu Santo, aviva el fuego del don que ya pusiste en cada una de ellas, Señor, para tocar vidas, Señor, a su alrededor. Primeramente la de sus familias, las de sus vecinos, las de sus compañeras en sus centros de trabajo, Señor, o en sus negocios, y también de todas las personas que están a su alrededor. Ayúdanos a ser ejemplo de tu amor, mi Dios, con humildad, con mansedumbre, para traer tu reino a la tierra, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Nos vemos en 2 semanas. Estoy segura que Dios va a seguir hablando, que Dios va a poner un tema nuevo que podamos estudiar juntas y que sea de gran bendición para tu vida. Si bendijo este tema tu vida y si tú dijiste, no sé, durante este tiempo Dios te habló, me encantaría
que escribas ahí en los comentarios y puedes decir, ¿sabes qué? Sí, Dios me habló en esto. ¿Sabes qué? Dios ha estado poniendo esta carga en mí. ¿Para qué? Para que podamos orar por ti y podamos orar las unas por las otras, porque eso es importante, y podamos seguir siendo luz y sal donde quiera que estemos. Que Dios te bendiga. Nos vemos en 2 semanas, o sea, de este miércoles que viene al que sigue, ¿ok? Bye bye, bendiciones.